Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a enseñar esta nueva píldora sobre cómo vamos a manejar las listas en Python. Bien, para empezar tenemos que tener claro que es una lista, que es como, vamos a decirlo así, como una variable en la que puede admitir diferentes valores. Y dentro de esas listas, nuestros valores pueden ser de diferentes tipos. Podemos añadir valores tipo texto, podemos añadir valores tipo numéricos o incluso mezclarlo entre ellos, tanto numéricos como textos, ¿no? Luego lo veremos en un pequeño ejemplo. Y luego también tenemos que saber distinguir que una lista es mutable, es decir, una lista se puede modificar, se pueden añadir elementos, quitar elementos o incluso cambiarlos de posición. Lo que es diferente a una tupla. Una tupla se representa más o menos igual que una lista en la programación en Python, pero una tupla es inmutable, es decir, una tupla una vez que se declara, por decirlo así, no se puede modificar. Y es lo que también vamos a ver en este ejemplo práctico. Bien, bueno, pues una vez hecho esta declaración de este concepto, vamos a empezar con ello. Bien, si os fijáis, aquí tengo mi editor de texto. Y he creado ya una primera lista para empezar a trabajar. Como veis, he creado la lista de invitados, todas se crean igual, es decir, una lista se crea a través de corchetes, recordarlo, y los elementos, en este caso como son string, son de tipo texto, van entre comillas. ¿Veis? Ahí tenemos, en este caso, 5 nombres: Pablo, Ana, Luis, Rebeca y Noa, separados por comas. Si en este caso fuesen elementos numéricos, quiero hacer un int, un entero, o quisiera hacer un float, un valor numérico con decimal, pues lógicamente no llevan comillas, ¿vale? Bien, una vez que ya tengo declarada esta primera lista, vamos a empezar a trabajar un poquito con ella. Bueno, lo primero que puedo hacer es, por ejemplo, imprimirla, es decir, yo puedo hacer un print de invitados, ¿vale? Y vemos cómo queda esa impresión, ¿no? ¿Vale? Como veis ahí, bueno, pues aquí la tenemos imprimida, la imprime exactamente igual que como la he declarado. Bien, lo que puedo hacer ahora, por ejemplo, es imprimir un valor concreto. Es decir, si yo quiero imprimir un valor concreto de esa lista, me tengo que mover por sus índices, ¿vale? Entonces, sus índices, lo que hay que tener muy claro es que siempre empiezan en 0. Es decir, una lista siempre, su primer elemento es 0. 0, 1, 2, 3, hasta los que tenga, hasta n elementos. En este caso, si yo quiero imprimir el elemento, por ejemplo, Ana, se encuentra en la posición 1, ¿vale? 0 Pablo, 1 Ana, ¿vale? Entonces, lo que hago es print, ¿vale? Nombre de mi lista, en este caso invitados, y entre corchetes el index, es decir, la posición. En este caso sería la 1, ¿vale? Si yo imprimo esto, como veis ahí, aquí debajo nos aparece, ¿vale?, el nombre de Ana, ¿vale? Lo veis ahí, me sale aquí con una coma que se me ha ido, vamos a verlo, ahí está, queda un poquito más limpio. ¿Lo veis? Bien. Está claro, como hemos dicho antes, que el elemento 0 es Pablo y el último elemento de la lista, en este caso podría ser 0, 1, 2, 3, el 4, es decir, si yo hago 4 me sacará Noa, ahí, pero también si yo no conozco cuántos elementos tiene la lista, puedo colocar el valor -1 y el valor -1 también me aparece no, ¿vale? Eso tenerlo ahí claro para saber que -1 siempre nos va a sacar el último elemento de esa lista. Bien, más cosas. Yo puedo sacar un rango de elementos dentro de esa lista, es decir, yo puedo, por ejemplo, poner desde el elemento 2, es decir, desde Luis hasta el elemento 4, en este caso, vamos a poner 5 y os explicaré por qué. Bien, ¿veis? Me saca Luis, Rebeca y Noa, ¿vale? Diréis, si realmente 5 no sería una posición real, porque empezaría en 0 y el último sería 4. Bueno, realmente es que va hasta n-1, ¿vale? Es decir, nosotros podemos empezar desde 2 hasta n-1. En este caso, como hay 5 elementos, sería la posición 4, que sería la de Noa, ¿vale? Como veis ahí, puedo acotar el rango, ¿no? O puedo hacerlo desde el principio, ¿vale? Es decir, desde la posición 1, ¿vale?, por ejemplo, hasta la posición 3, que sería la 2 realmente, ¿vale? Ahí está, Ana y Luis. Como veis, Ana, que es la posición 1, y Luis, que es la posición 2. La 3 no la saca. Bien, ¿qué puedo jugar con ello? Es decir, yo podría, por ejemplo, hacer esto, es decir, desde la posición 2 hasta el final, ¿vale? Ahí está, ¿lo veis? Si yo no coloco ningún valor a este lado de los dos puntos, considera que es el final de la lista, ¿vale? Por lo tanto, está sacando desde el valor 2, es decir, desde, en este caso, Luis, hasta el final, que sería Noa, como veis ahí, ¿vale? O puedo hacerlo al revés, es decir, desde la posición inicial, ¿vale?, es decir, la posición 0 hasta la posición 3, ¿vale? Y ahí está, ¿veis? La posición inicial, que es Pablo, Ana y Luis. Bien, de esta manera me permite jugar con la impresión de los elementos, ¿vale?
Bien, más cosas que puedo hacer. Yo, por ejemplo, puedo añadir elementos a una lista, ¿vale? Print.append, ¿vale? Esto lo que me hace es añadir elementos a una lista al final, ¿vale? Al final de la lista. Pero fijaros, para complicarlo un poquito más, vamos a añadir cualquier elemento que no sea un texto. Por ejemplo, yo podría añadir a una lista otra lista, ¿vale? Por ejemplo, vamos a verlo. Aquí vamos a añadirle una lista de 3 números, ¿bien? Fijaros, y ahora voy a imprimir esa lista. Vamos a hacer print invitados. Bien. A ver, print and vale, hay aquí algún error que no veo. Print, perdón, claro, aquí nos hemos confundido. Esto es invitados, ahí está. Ahí estaba el error, ¿vale? Que habíamos puesto eso. Bien, para añadir un elemento, nombre de la lista, .append, y fijaros, lo que hemos hecho ha sido añadir a esa lista otra lista como elemento, en este caso una lista que es 1, 2, 3. ¿Me podría yo manejar dentro de esa lista que está dentro? Por supuesto, fijaros, si yo me voy al último elemento, que sería esa lista, ¿vale? Y dentro de esa lista coloco otro corchete y le digo, y de esa lista me vas a sacar el elemento 1, que en este caso sería el 2, ¿vale? Fijaros, ahí está, ¿lo veis? ¿Vale? Voy a hacer esto para que lo veáis bien, ¿vale? Voy a imprimir la lista entera aquí, ¿vale? Ahí está, para que lo veáis bien. Fijaros, yo lo que hago es irme al último elemento de la lista, es decir, a este elemento, como es una lista, me permite moverme también dentro con un segundo corchete. Y en este caso lo que hago es sacar la posición 1. 0 sería el 1, la posición 1 sería el 2, ¿lo veis? Entonces, por lo tanto, me saca el 2. ¿Bien? Yo podría, por ejemplo, borrar elementos de una lista, es decir, yo podría hacer, por ejemplo, imaginaos, hago del, ¿vale? De invitados, ¿vale? Y en este caso voy a borrar la posición, por ejemplo, 1, que sería el nombre de Ana, ¿vale? Y la vamos a imprimir, print invitados, para ver cómo va quedando. Hacemos ahí. Bien, ¿veis? Hemos eliminado Ana, que se encontraba en la posición 1 originalmente. Ahí está, aquí ya no aparece, ¿vale? Podría borrar elementos de esa lista interna, ¿vale? Del 1, 2, 3, por ejemplo, si digo del invitados, me voy a la posición -1, que es la última, y de la posición -1 voy a borrar el 2. Ahí está, ejecuto, fijaros, ¿lo veis? Ya no aparece el 2, que sería el elemento interno de esa lista. Bien, más cosas que puedo hacer, puedo insertar un elemento, ¿vale? En una posición concreta, es decir, donde estaba antes Ana, puedo meter otro nombre. Imaginaos que yo quiero insertar en la posición 1, primero insert admite dos valores, uno sería la posición donde yo quiero insertar y el segundo valor sería el objeto. Y en este caso, imaginaos que quiero insertar a Javier, ¿vale? Y lógicamente imprimimos nuestra lista de invitados. Imprimimos y ahí está, ¿lo veis? Perfecto. Como yo, Javier, ahora lo he insertado en esa posición 1, que era la que ocupaba anteriormente Ana y que habíamos borrado, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Para ello, si acaso el nombre no se hubiera borrado, lo que hace es correr los nombres hacia la derecha con, tantas veces, ¿no? Como en este caso Luis, al borrar a Ana, ocupa la posición 1, si yo inserto un elemento en la posición 1, ¿vale? Se desplazan hacia la derecha, ¿vale? Bien, si yo hago una append normal, recordar, lo inserta siempre al final de la lista. Puedo borrar elementos, como hemos hecho aquí, por posición, utilizando el del, y yo borro la posición de ese elemento. Me da igual qué elemento sea, yo borro el elemento que esté en esa posición, o puedo borrar un elemento concreto, me da igual en qué posición esté, yo borro ese elemento. Por ejemplo, invitados.remove, ¿vale? Y dentro de remove el objeto. ¿Qué objeto? Imagino que quiero borrar el nombre de Rebeca. No sé en qué posición está Rebeca, pero me da igual, yo lo borro, que me lo borre cuando me lo localice. Y en este caso, vamos a volver a imprimir, ¿vale? Ahí está. Como veis, Rebeca, que en este caso estaba en la posición 0, 1, 2, 3, al colocar invitados.remove Rebeca, me lo borra directamente en la posición encontrada, ¿vale? Bien.
Bueno, estos son un poco los elementos que podemos manejar en la lista, es decir, podemos trabajar con más comandos que veis en la documentación. Y una cosa que también quería mostrar en esta pequeña píldora es una tupla. Es decir, si yo creo una tupla, fijaros, fijaos la diferencia. Cuando yo creo una tupla, lo creo con paréntesis. Recordar que la lista la habíamos creado con corchetes, la voy a crear con paréntesis. ¿Vale? En este caso voy a crear elementos. ¿Vale? 3, 5, 3... ¿Vale? Puedo crear elementos repetidos si quiero, el 22 y el 78. ¿Vale? ¿Veis? Ahí he creado una tupla. Y fijaros, yo quiero, por ejemplo, ahora insertar un nuevo elemento en esa tupla. Tupla.append, ¿vale? Y voy a insertar, por ejemplo, el 12. ¿Vale? Si yo ejecuto, fijaros, da un error. ¿Vale? Porque la tupla no admite el objeto append, es decir, no me permite añadir elementos. La tupla es inmutable. Solo puedo modificarla cuando se crea. No me permite luego jugar con ello. ¿Vale? Es lo mismo que si yo puedo insertar una tupla dentro de una lista. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, vamos a aprovechar el ejemplo anterior. Si yo aquí directamente lo que hago es crear una tupla, ¿lo veis? Ahí está. ¿Vale? Bien. Fijaos dónde me va a dar el error. Vamos a verlo. Ahí el error me da lógicamente cuando yo intento borrar de esa lista de invitados que está dentro la tupla, la posición 1. ¿Veis? Es inmutable, ¿veis? Realmente es en esta línea donde se nos produce el error, que os acordáis que cuando borramos el número 2 de esa lista. ¿Vale? Bueno, pues con esto más o menos tenemos claro un poco cómo se manejan listas y sobre todo la diferencia entre listas y tuplas. Es un objeto bastante importante dentro de la programación en Python que nos va a permitir hacer mucho juego para bueno, pues, meter datos en una sola variable, el poder buscarlos, poder reconocerlos, poder ordenarlos, etc. ¿Vale? Bueno, pues poco más. Nos vemos en siguientes vídeos.